Colombia, a Raúl Kim, gerente general de Hankook Colombia, a Juan Carlos Rosado, gerente general de Continental, Renato Oaxaca Vargas, gerente de línea Agro y OTR de Prometeo Colombia, y a Jesús Rojas, director del Comité de Llantas de la ANDI, quien moderará este espacio. Adelante, doctor Rojas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo les cuento que me siento muy emocionado de estar acá. Y me siento emocionado porque es el primer Congreso de Colombia Transporta, un sueño, un proyecto que nació hace más de un año junto a mi colega, el director de la Cámara de Transporte Pasajeros, Hernando Tatis. Entonces, qué chévere estar en este espacio reunidos. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre un sector, sobre un mercado muy importante como es el de llantas para el transporte de pasajeros, para el transporte de carga y para el público en general, pensaría yo. Aquí hay 4 empresas muy importantes del Comité de Llantas, pero 4 empresas también que son muy relevantes a nivel internacional. Por un lado me acompaña Michelin, me acompaña Hankook, me acompaña Prometeum, que es la línea de bus y camión y llantas fuera de carretera de Pirelli, y adicionalmente una empresa tan importante como es Continental. Yo me atrevo a decir que si hay 2 características que tienen estas 4 empresas es que son llantas de alto desempeño y adicionalmente son llantas que dentro de su núcleo, su core de negocio es la seguridad. Entonces voy a empezar este panel con una pregunta algo de contexto y una pregunta que va a ser transversal para ustedes 4. Y la pregunta es, ¿cuál es su visión del mercado colombiano en cuanto a llantas? Retos y oportunidades que ven en el mercado en el país. Yo voy a empezar contigo, Juan Carlos. Por favor, adelante. Gracias, Jesús. Buenas tardes con todos. Yo creo que Colombia ha entrado ya en una matriz muy similar a lo que sucede en los principales países de Latinoamérica en cuanto al mercado de llantas. Son mercados en los cuales hay una gran apertura económica, entonces hay una gran proliferación de oferentes, de marcas en el país. Hay una necesidad importante de tener reducción de costos a través de las llantas como insumo importante para el sector transportista. Hay una gran variedad en el parque automotor, con lo cual hay un desafío importante en cuanto a los portafolios, en cuanto a lo que se tiene que ofrecer al mercado. Y también es cierto que creo que en Colombia todavía falta y hay oportunidades de desarrollo en cuanto a pedagogía. Siempre digo que la tecnología va por dentro, ¿no? El verdadero espíritu de innovación, de desempeño de una llanta no se puede ver a simple vista, entonces creo que es importantísima esa parte de pedagogía. Y también un poco el formalizar estas redes de servicio, ¿no? Tomar gremios como los de los vulcanizadores, darles un poco más de tecnificación, etcétera, porque esto habla de la seguridad que probablemente se requiere a nivel vial en el país. Gracias, Juan Carlos. Y efectivamente eso que mencionas de pedagogía sí que es importante, porque en últimas me voy a poner en los zapatos de un consumidor colombiano y una llanta de alto desempeño o de bajo costo visualmente pueden ser iguales. En el tacto también van a ser iguales, pero no obstante, el tema tecnológico sí que juega un rol importante. Renato, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, Jesús. Nosotros tenemos una mención muy particular en el tema del mercado colombiano. Si bien es cierto, somos parte de este mercado con el tema de las importaciones, como el tema de la comercialización. Hemos visto que por temas, digamos, macroeconómicos, las llantas y el negocio de las llantas han venido siendo afectados. Llevamos un par de años con una inflación superior al 10%. Las tasas de interés no crecen. El poder adquisitivo del hombre colombiano es cada día menor. Y vemos
que este mercado es de muchos retos y también de mucho digamos así, desafíos. ¿Okay? Si vamos y tenemos una retrospectiva en lo que es año 22-23, el mercado en el 2023 cayó aproximadamente un 16% en el tema de importaciones. De igual manera, presenta algunas caídas en segmentos que van directamente relacionados con las llantas, el tema de los vehículos. En el año 2023 al 2022 decreció un 30% en vehículos de pasajeros. En lo que lleva del año, en el primer trimestre, va cayendo un 29%, y en los pesados pasa exactamente igual. Del 2023 al 2022 decreció un 34%, y este primer trimestre vamos por debajo todavía más, un 40%. Entonces esos son los desafíos que tenemos que enfrentar con nuevas estrategias, buscando nuevos nichos y tratando de mantenernos en el mercado, que eso es prácticamente lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Gracias, Renato. Me quedo con algo que mencionas, y es que también el tema de las tasas de interés también tienen un efecto sobre el mercado de llantas, porque en últimas, enllantar una tractomula, enllantar una flota, cuesta plata, y más aún si estamos hablando de llantas de alto desempeño. Raúl, ¿cuál es tu visión desde Hankook? Yes, actually this year, when I was outside of Korea, no, actually I A just ver, yo acabo de llegar de Corea este año y cuando empecé a ver a Colombia, empecé a ver qué era lo que le pasó al país del 2022 y 23, y claro, la caída fue grande, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Hemos tenido graves problemas con esta industria de las llantas. Claro, todos sabemos que nuestro producto es bueno, sí, pero el consumidor lo que quiere siempre es comprar algo más barato, porque ya mencionaste, las tasas de interés son muy altas y el consumidor quiere comprar algo más barato siempre. Y eso es un problema para nosotros. Es difícil luchar con los precios de los productos chinos. Para mí ahí radica el gran reto, y creo que tenemos que hallar una manera de luchar contra los chinos. Walter. Gracias, Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de Michelin, mi nombre es Walter Bugosoli, presidente de Michelin para Colombia y Ecuador, antiguo Icollantas, para quien tiene un poquito más de años. Es un placer estar en este primer congreso. Muchas gracias. 2023 realmente fue un año muy retador, y lo mencionaban, con una alta inflación, un alto índice de financiación, aún más para el sector del transporte. Tuvimos también la reforma tributaria en el medio, y todo eso impactó en el poder adquisitivo del colombiano fuertemente. Todos los mercados de llantas cayeron el año pasado, y algunos cayeron fuertemente. Y hemos empezado a constatar que incluso la decisión de compra del consumidor ha tenido un impacto. ¿Qué esperamos para el 2024? Por lo menos que no sea peor que el 2023, que se estabilice en estos niveles bajos que están históricos, y seguiremos monitoreando variables como el tipo de cambio, como las tasas de interés, como las materias primas, y por supuesto también qué va a pasar con el ACPM. Todo esto nos va a permitir quizás afrontar un desafío aún mayor a nosotros que somos fabricantes de llantas de alta performance, y que es el demostrar al usuario colombiano de todos los beneficios que tienen nuestras llantas versus las llantas Tier 3 de baja calidad, dando mayor visibilidad a todas esas características.
Creemos que es un reto importante y que vamos a trabajar en ello. Gracias, Walter. De alguna forma, en la mayoría de segmentos, excepto en bus y camión, el 100% son importaciones y por eso la tasa de cambio juega un rol muy importante. Y adicionalmente, cada año vemos cómo se suman nuevos jugadores, nuevas marcas, nuevos importadores. Digamos que en últimas también eso es una buena noticia para el consumidor, porque el consumidor colombiano pues va a tener más variedad, más opciones, entonces digamos que esa es una buena noticia. Veíamos esta mañana en la presentación de Bruce la gran participación que tiene China en los diferentes segmentos. Pero adicionalmente, si lo miramos a nivel internacional, los dos grandes exportadores de llantas en el mundo son China y Tailandia. Si miraba las estadísticas y me iba 3 años antes, y podría ver que países como Alemania era un gran jugador antes, Francia era un gran jugador antes, hoy es China y Tailandia. Y la pregunta es, ¿qué significa esto para el mercado colombiano? ¿Qué reto significa esto? Y adicionalmente, no solamente nos quedemos en Colombia, porque en últimas la idea es Colombia y el mundo, sino también qué significa esto para la región latinoamericana, que Asia esté teniendo tan alta participación. Y no lo estoy diciendo aquí, no podemos satanizar de alguna forma ese mercado, porque la mayoría de grandes productores también tienen plantas allá. Hankook, por ejemplo, es un gran jugador que se provee de llantas de China. ¿Cuál es su visión, Juan? Bueno, como tú dices, yo creo que no hay que generar estas relaciones incómodas que muchas veces se están generando hoy por hoy, producto asiático, mala calidad o producto desechable. Creo que no tiene que ver tanto con el origen, sino con el modelo o el esquema de producción, ¿no? Generalmente la matriz de producción de un producto asiático, de las fuentes que se generan ya son muy poco enfocadas hacia investigación y desarrollo para generar productos que efectivamente estén acordes a lo que necesita el consumidor hoy por hoy, sino que se basan en un modelo de producción mucho más en masa, ¿no? Entonces, el precepto principal es un muy buen costo y se deja de lado pensar en garantías o en tipos de productos que puedan dar un mejor desempeño, una mejor rotación. Lo que hemos visto ahora en los mercados latinoamericanos con la entrada de producto asiático es que hay mucho más desecho. No es lo mismo tener una carcasa o un tipo de producto que puedas utilizar o reutilizar varias veces a través de sistemas de reencaucho, de movilidad extendida, a productos que muchas veces tienes que desechar de manera inmediata o que te generen una contaminación mayor. Entonces, creo que el reto que tenemos aquí en Colombia y en Latinoamérica es justamente el poder tener ese balance en productos que efectivamente para nuestra región tengan una matriz de producción que estén acordes a lo que busca el mercado y a lo que necesita el mercado, y obviamente sin perder de lado la conciencia de sustentabilidad que necesitamos hoy por hoy. Yo tengo una hipótesis, Juan, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero hemos visto cómo el índice de reencauchabilidad en los últimos años ha ido bajando. Y de alguna forma mi teoría es que tiene que ver con la alta participación que sube. En el año 2017 la participación de llantas de bus y camión del mercado, por ejemplo, China era 14%. Hoy estamos hablando de un 74%. Algo tiene que ver, pensaría yo, ese bajo índice de reencauchabilidad. Renato, ¿cuál es tu visión? Bueno, en el tema de las llantas chinas, nosotros tenemos que entender un poquito, por ejemplo, las empresas que estamos aquí, somos empresas que invertimos demasiado dinero en investigación y desarrollo, como lo dice Juan. Nosotros nos dedicamos a buscar compuestos nuevos, a diseñar nuevas llantas, a buscar, digamos, cómo mejorar el producto para que el usuario final tenga una llanta confiable y tenga cómo poder, digamos, tener un desempeño de su vehículo acorde a las prestaciones que tiene ese vehículo que se ha venido desarrollando a través de los años. La llanta china ha venido creciendo demasiado rápido en el país.
Después del dumping tenían un 10%, después un 42%, después un 60%, ahora un 66%, y hemos llegado en el primer mes del año, donde tenemos las cifras, al 80% de participación de mercado. Esto sucede porque no tenemos una regulación clara en el tema de importaciones de llantas. Estamos a puertas, estamos a la espera de que la resolución de la norma técnica colombiana sea, digamos, de cierta forma ya puesta en práctica en agosto. Todavía no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Y yo creo que con esa regulación se van a tamizar muchas cosas en el mercado y se van a reducir esas importaciones de posiblemente llantas que no cumplen con los reglamentos técnicos, que van en pro del bienestar y del usuario final prácticamente. Llantas que cumplan con los estándares internacionales para evitar accidentes, para evitar muertes, que eso es lo que buscamos nosotros con el reglamento técnico colombiano. Entonces yo creo que es más el tema regulatorio que ha permitido que sigan ingresando llantas de cualquier marca. Nosotros sabemos que Colombia es un país abierto, que no tiene restricciones en el tema de importaciones. Si cumple con los requisitos, puedes importar llantas, marca que sea. Entonces, yo creo que la regulación es lo que nos va a permitir a nosotros mantener y volver a los niveles de llantas de calidad en el país. Mencionas algo muy importante, que es la nueva reglamentación técnica. Y esa nueva reglamentación técnica, de pronto para quienes no lo sepan, está adoptando estándares internacionales de Naciones Unidas y estándares de los Estados Unidos. Y esto en últimas, ¿qué significa eso para el consumidor colombiano? Mejorar los estándares de seguridad y desempeño de las llantas que se van a comercializar en Colombia. Entonces, digamos que ese es un gran salto y efectivamente eso es un gran reto, lo decía el viceministro esta mañana, que en últimas lo más importante será hacer esa vigilancia y control, de que efectivamente no solamente se quede en un papel, sino que efectivamente se hagan a cumplir esa regulación. Me voy a ir contigo, Raúl, porque ahora Hankook es un muy buen ejemplo de que en China también se fabrican llantas de alto desempeño. ¿Cuál es tu visión al respecto? Actually, when I'm looking around here, Cuando miro a este público y soy el único asiático, esto significa que parezco chino, pero realmente soy coreano. Empecemos con esa premisa. Tenemos 3 fábricas en China y, ¿cómo podría decirlo? Cuando construimos una fábrica nueva, lo único que queremos es usar la misma tecnología que usamos en Corea. Nosotros, el 30% de nuestros ingresos se invierten en investigación y desarrollo. Y cuando yo entro al edificio, vi que Michelin lleva 100 años de operación. Esto significa que Michelin ha comprobado su seguridad y tecnología por 100 años. Pero miren el mercado ahora. Un día sale una marca nueva de China y al otro día ya deja de existir. Yo solo llevo 4 años en Colombia y nos preocupa este tema de la seguridad. Ustedes saben que cuando uno compra un carro, mira bien la marca. Y cuando uno compra una llanta, también debe de mirar la marca. Y, ¿cómo lo digo? Y eso se relaciona mucho con el tema de la seguridad. Entonces, ¿cómo podemos creer que un día llega una llanta de China y al otro día ya no existe? Los chinos reciben la plata y se van. Y realmente no creo en una marca así y que esta pueda sobrevivir los 100 años, 80 años, 70 años de los panelistas que tengo aquí. No creo que se pueda dar. La seguridad y la inversión en investigación y desarrollo es muy importante para todos aquí en Colombia. Gracias, Raúl.
Y efectivamente, ahorita quiero profundizar sobre ese tema que mencionas y es la investigación y desarrollo que hay detrás de una llanta. Walter, ¿cuál es su visión? Bien, en realidad todos sabemos, y lo dijiste, de que Asia es una plataforma industrial mundial. Todos estamos industrialmente en Asia y creo que coincidimos que no es ese el problema, sino tener determinadas regulaciones y normas. Sabemos que la permeabilidad en el continente, para hablar de la región, está más, incluso por sourcing, por la costa pacífica, pero no solamente. Y eso ha permitido con las fronteras abiertas una entrada de una cantidad y una variedad gigantes de productos de diferentes precios y también de diferentes calidades. Y ahí nosotros pensamos, lo que decía Bruce hoy por la mañana, necesitamos una competencia leal. Y competencia leal no solamente en precio, sino también en calidad para el usuario colombiano. Y si hablamos de una característica en particular, performance kilométrica, rendimiento kilométrico, y ahí pensemos en el país. Una llanta de mala calidad puede durar un tercio de una de alta performance. Entonces estamos generando para el país el triple de desecho a ser tratado, y no voy a entrar en este momento en cuestiones de seguridad, que también es un tema muy importante, creo que lo vamos a hablar más adelante, que el país va a tener que absorber lo que no es muy eco-friendly. Entonces, trabajar principalmente, y creo que en eso coincidimos todos, lo dijo Bruce hoy, en criterios de calidad, en fair play, en tener una competencia leal, porque hoy si miramos los mercados tan deprimidos que nos mostraron hoy por la mañana, con caída, y a eso le colocamos que en realidad hay un empobrecimiento del mercado, quiere decir que en realidad hay más llantas para ser desechadas en el país cada año por menor duración, menor performance kilométrica. Y eso creo que tenemos que tratarlo. Total, Walter. Incluso me va a quedar con algo que también mencionaba Bruce esta mañana y es, existe competencia desleal efectivamente, no solamente por temas de precios, sino adicionalmente temas de contrabando técnico. Y en el caso de contrabando técnico, ¿qué significa esto? ¿Qué impacto tiene? Además de tener un tema fiscal, por supuesto, un tema de no pago de aranceles, no pago de IVA, también es un problema en materia de seguridad vial. Porque, por ejemplo, en el caso de las llantas fuera de carretera, son llantas que no tienen hoy una reglamentación técnica, mientras que las de bus y camión sí. Entonces son llantas que están ingresando sin cumplimiento de esta regulación. Entonces es un tema de seguridad vial. Y adicionalmente es un tema de impacto ambiental porque el 80% de las llantas que se comercializan de automóvil, de campero, de camioneta, de bus, de camión, el 80% tienen que ser adecuadamente gestionadas. Las de fuera de carretera no, tienen un porcentaje menor. Entonces también por ese lado también tiene un impacto ambiental. Voy a pasar ahora a una sesión de preguntas más específicas para cada uno de ustedes. Y me gustaría empezar contigo, Juan, de nuevo, y es que nos hables un poco de cuáles han sido los avances tecnológicos que han tenido las llantas en los últimos años, pero sobre todo, ¿qué se viene? Ok, nos vamos a inventar la rueda. Yo creo que hay que entender un poco cómo vienen las megatendencias en el sector automotor, un poco para dar respuesta a tu pregunta. Vivimos entornos en los cuales estamos completamente digitalizados hoy por hoy, la era de la digitalización llegó y esto habla de la conectividad. Tenemos un medio o unos países que cada vez piensan más en la sostenibilidad, en la conciencia ambiental. Los mercados cada vez son mucho más competitivos y obviamente también estamos atravesando cambios tecnológicos en los sistemas de propulsión, en los sistemas de manejo de los vehículos. Entonces, un poco alineado a esto,
si bien el principio básico y esta característica única de la llanta, que es ser el único medio de contacto entre la superficie y el vehículo, se mantiene, creo que a nivel de movilidad vienen otros retos importantes, una movilidad mucho más conectada, una movilidad mucho más eficiente, una movilidad sustentable y también una movilidad que de cierta forma esté aterrizada a lo que hoy en día está el mercado buscando. El concepto para nosotros ya ha cambiado un poco. Nosotros ya dejamos de vender llantas hace mucho tiempo y ahora nos enfocamos en proporcionar soluciones hacia los mercados. Y esto habla obviamente de soluciones que tienen que ver con reducción de costes operativos para las flotas, para los transportistas, soluciones de movilidad extendida para los vehículos livianos, soluciones de neumáticos para las ciudades, para los vehículos de 2 ruedas. Entonces, yo te diría que prácticamente son 3 pilares importantes en los que se trabaja en cuanto a innovación de llantas. Primero, llantas conectadas, llantas que a través de sensores, a través de información que se pueda recibir, tengamos un traqueo y una perspectiva mucho más segura de la movilidad, donde se puedan medir temperaturas, profundidades de diseño, las temperaturas, etc. En segundo lugar, llantas que estén acordes a las nuevas tecnologías. Esto habla de llantas que tengan menos resistencia al rodaje porque buscamos que las baterías sean más eficientes en los vehículos eléctricos. La movilidad autónoma también viene a ser muy importante poco a poco. Es decir, para aquellos quienes no tienen carros, también es importante las nuevas tecnologías de las llantas, justamente porque apuntan a tener productos mucho más confiables y seguros, obviamente ante la autonomía de los nuevos vehículos. Y por el lado ambiental, pues también llantas que a nivel de sostenibilidad y reducción de huella de carbono presenten una mejora en este mundo que se está agotando. Entonces, hablamos de llantas que puedan utilizar materiales reciclables, llantas que tengan compuestos que permitan reducción en el consumo de combustible, reducción a la resistencia al rodaje, y eso también va a significar un ahorro en el bolsillo del consumidor. Y finalmente, entender que la sostenibilidad no únicamente viene por el producto per se, sino por toda la cadena, desde las materias primas, desde el abastecimiento de toda la cadena de producción y hasta un final de postconsumo del desecho final de la vida final del neumático. Gracias, Juan. Efectivamente, cuando uno mira estas empresas a nivel internacional, es impresionante las líneas de negocio que tienen. Ya no solamente es la venta de llantas, sino ahora son soluciones más ecosistémicas, por así decirla, que es la palabra de moda, temas de Internet de las cosas, he escuchado empresas incluso hablando temas de hidrógeno, pero es mucho más amplio ahora y efectivamente, si lo hablamos como ya del producto, el tema del uso de materiales reciclables, la vez pasada escuchaba, por ejemplo, cómo están utilizando caña de azúcar dentro de los materiales de algunas de sus llantas, realmente es muy interesante. Raúl, te cuento que una de las primeras reuniones que yo tuve con Hankook, me mostraban ustedes la importancia que tiene la investigación y desarrollo en una empresa como Hankook. Ya Juan nos dio algo de contexto sobre estos avances que han tenido, pero me gustaría que tú nos comentaras específicamente esto cómo se traduce en la eficiencia y seguridad de los vehículos. Bueno, hace poco yo creo que veo que todos tenemos como algo en común en la industria. ¿Cómo se llama? El híbrido. El híbrido es un vehículo de lujo, sí, pero es diferente. Primero, es más pesado. Segundo, no hace ruidos.
Y tercero, tiene una superpotencia. Como ustedes saben ver, el híbrido tiene una batería comparado con el motor RS, y por eso es tan pesado. Y cuando yo era un niño, mi papá siempre me decía que mis zapatos se desgastaban más porque yo era alto y acababa con ellos rápido. Y así son las llantas. Entonces, para proteger esto, todos tratábamos de usar compuestos para que la llanta se desgaste menos. Y el vehículo híbrido no hace ruido. Y con eso uno solo oye un shu y ya. Y eso significa que hay que reducir el ruido de las llantas. Hay que colocarle en ellas algo. Y estamos investigando cómo reducir el ruido de nuestras llantas. Tercero, y creo que todos han visto el video nuevo de Tesla, donde lanzó el RX. Cuando yo vi ese video de Tesla, que vi que se puede manejar más rápido que el Porsche, me impactó. Eso significa que el Tesla tiene más potencia, más torque. Y como bien sabemos, Tesla se demoró mucho para alcanzarnos. Entonces, sus llantas, cuando se recargan, lo hacen con toda. Y realmente es algo bueno para nosotros, porque en el peor de los casos empezarían a hacer ruido. Este tipo de tecnología, todos hemos tratado de sacarlo adelante, y también hay que pensar en estas referencias. Creo que todos debemos de empezar a sacar adelante llantas con estas características. Quiero ir con Walter, y en mi introducción Walter decía de la poca diferenciación visual que existen entre las llantas, ¿verdad? Tú representas una de las llantas de mayor desempeño, estamos hablando de Michelin. ¿Cuáles son esas características principales que tienen ese tipo de llantas de alto desempeño frente a llantas de bajo costo? Siempre he escuchado el tema de, en últimas, una llanta de alto desempeño, cualquiera de ustedes, resulta siendo costo por kilómetro más barata versus la otra. Por favor, cuéntanos más sobre esto. Bien, todos tenemos tendencia a decir que las llantas son todas iguales, que tienen el mismo aspecto, redondas, etc. Y la verdad que no. La verdad que hablábamos de tecnología y hay muchísima tecnología en las llantas de alto desempeño. Y constatamos que la diferencia de calidad puede ser muy significativa. También hablamos, todas las empresas fabricantes de llantas de alto desempeño invertimos en investigación y desarrollo. Y no invertimos poco. La información es pública, cada empresa tiene su foco, su objetivo, pero no invertimos poco, porque queremos seguir avanzando como lo hemos hecho hasta ahora en todas las características necesarias e innovadoras para el nuevo consumidor. Y hablamos de duración, hablamos de adherencia, frenado, resistencia, rendimiento kilométrico, seguridad. Y todo eso a través de nuevas tecnologías a partir de compuestos mínimos, nuevas materias primas, y creo que tenemos todos el objetivo de que una llanta en poco tiempo
sea 100% sostenible, es decir, que se utilicen materias primas recicladas o de origen natural para la construcción del 100% de la llanta. Eso sería un avance maravilloso para la humanidad. Y es una gran diferencia entre nuestras llantas de alto desempeño y llantas de bajo precio. Y entendemos, por supuesto, que en el pago inicial a veces es difícil tener todo eso incorporado. Por decir, ¿cómo recupero esta diferencia? Y lo decía al principio, eso es un reto y un desafío que tenemos todos. Pero el CPK, por ejemplo, el costo por kilómetro, queremos ofrecer a través de un mayor rendimiento kilométrico un menor costo por kilómetro para el transportista. Eso implica un desembolso inicial mayor, pero una reducción de costo operativo al final. Y también trabajando en la resistencia al rodamiento, que no es ni más ni menos que la rueda al resistirse menos, el motor necesita menos esfuerzo, consume menos combustible. Entonces, esa resistencia al rodamiento genera una economía en combustible y todos sabemos que el combustible para el sector de transportes es el que más peso tiene dentro de su estructura de costos. Trabajamos en vehículos eléctricos también. Y ahí comparado con estas llantas de bajo costo y baja calidad, la diferencia es aún mayor. Y es un segmento que, si bien en Colombia todavía es pequeño, está creciendo cada vez más y requiere determinadas características técnicas específicas versus un vehículo de combustión, ya que es un vehículo más pesado por sus baterías, tiene mayor torque. Entonces la llanta tiene que resistir el freno con ese mayor torque, a su vez tiene que tener una menor resistencia al rodamiento para optimizar las baterías, y no hay que olvidarse del elemento ruido, porque esos vehículos, el ruido viene de las llantas. Entonces, son segmentos en los cuales toda nuestra investigación y desarrollo demuestra de que hay una gran diferencia entre llantas de alto desempeño y llantas de bajo costo, baja calidad. Y no me quiero olvidar de un punto que es seguridad. Recientemente una publicación salió de que Colombia es el quinto país con rutas más peligrosas. Tuvimos el año pasado, lamentablemente, reportados más de 51.000 accidentes viales, de los cuales 41.000, de los cuales 50.000 personas salieron lesionadas y alrededor de 8.400 fatalidades, lo mostró Bruce esta mañana. Y esto nos tiene que invitar a una reflexión muy profunda y muy consciente al momento de elegir tomar la decisión de comprar una llanta, porque en las pruebas técnicas nosotros vemos que la diferencia de frenado es de 2, 3 y hasta de más de 10 metros versus estas llantas de bajo costo, y preocupa. Entonces, un llamado a la conciencia también para que el tema seguridad, y veía que el viceministro está bastante preocupado con cómo deberíamos estar todos en el tema de seguridad, que nos diferencia bastante de estas llantas de bajo costo y de baja calidad. Y la frenada no se ve al momento de pedir el precio, ¿cierto? No lo vemos. No vemos cuánto frena, vemos cuánto sale. Gracias, Walter. Y en últimas, esos 2, 3 metros o hasta 10 metros que mencionas, en últimas, puede significar salvar la vida. Y te cuento ese tema de resistencia al rodamiento, yo te cuento que ese es uno de los temas que más me llamó la atención cuando llegué a ese mercado, porque no me imaginé la importancia que tienen las llantas en cuanto a un consumo de un vehículo. Puede llegar a ser entre el 13 hasta el 20% del consumo, que no es menor. Me voy a ir contigo, Renato, para que hablemos de una industria muy importante que está correlacionada con la llanta nueva,
y se llama el reencauche. Los grandes fabricantes de llantas, todos promueven el reencauche, que en últimas es un ejemplo perfecto de economía circular. Es alargar la vida útil de una llanta 2, 3 y hasta 4 veces. Me gustaría saber, Renato, cuál es tu visión de ese sector en Colombia, de esta industria del reencauche. Y decía ahorita, el 23% de las llantas se reencauchan. ¿Será que hay margen de crecimiento? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que sí tenemos un margen de crecimiento inmenso. Si nosotros hacemos un análisis con las cifras del año pasado, 2023, solamente la tercera parte de las llantas importadas de pesados fueron a reencauche. Las otras fueron desechadas. O sea, estamos hablando de más o menos de 950 a 1 millón de llantas para el desecho, que podían haber sido reencauchadas si hubieran sido llantas de mejor calidad o llantas con un mejor mantenimiento y cuidado. ¿Qué sucede con estas 950.000 llantas o 1 millón de llantas? Son llantas de un solo uso. Son llantas que compran y saben que solamente les va a durar una vida y que no las van a poder reencauchar y si finalmente las van a desechar. Con el reencauche, si lo vemos desde la parte ecológica, tenemos unas ganancias inmensas. El ahorro en el tema de combustible, en el proceso de la llanta reencauchada, estamos ahorrando un 70%, mientras una llanta nueva utiliza más o menos 22 galones de petróleo, una banda de reencauche solamente usa 7. En el consumo de agua para el mismo tema, se estamos ahorrando el 80%, 60% de menor contaminación ambiental, 30% de menos producción de CO2. Entonces tenemos unas grandes ventajas y no las estamos aprovechando. Sí podemos crecer. Tenemos todavía un 70% más para crecer en el tema reencauche. En otros países como Brasil y Estados Unidos, el reencauche es 1 a 1. Por cada llanta vendida hay una llanta reencauchada. Nosotros aquí solamente tenemos el 30%, la tercera parte de las llantas importadas. Entonces, tenemos todo por hacer en reencauche. Digamos que el reencauche es el pilar esencial para el transporte y para los transportadores en Colombia. Tenemos que aprovecharlo. Tenemos que hacer campañas para poder, 1, llantas de mejor calidad, 2, llantas que se puedan reencauchar y lleguen al usuario final, alargando esa vida útil por 2 y 3 ciclos más, y el desecho viene siendo mucho más largo. Se hace ese ciclo de desecho mucho más largo y ayuda mucho al medio ambiente. Entonces, digamos que la invitación es a promover ese tema, a promover el reencauche. En lo social, el reencauche más o menos ofrece 5.000 puestos de trabajo en 80 plantas que hay en Colombia. En lo económico, al transportador le ayuda muchísimo cuando una llanta reencauchada está entre el 40 y el 60% del valor original de una llanta. Entonces tenemos muchos pros en el tema del reencauche y no lo estamos aprovechando precisamente por esos temas, por temas de infraestructura vial, por tema de mala calidad de las llantas, por tema de falta de mantenimiento y cuidado de las mismas llantas. Entonces yo creo que sí tenemos muchísimo por hacer y está en nosotros poder promocionarlo y ayudar a que la gente logre entender el beneficio que tenemos especialmente en el tema ecológico. Gracias, Renato, estoy de acuerdo contigo. Tiene un margen muy grande para crecer esa industria y es un tema que debemos promover, no solamente desde el sector privado, sino adicionalmente público. De acuerdo. Bueno, le pido un fuerte aplauso para Walter, para Raúl, para Renato, para Juan Carlos. Y adicionalmente los invito también a que de vez en cuando se den una pasada por nuestra muestra comercial. Muchas gracias.